Vamos a estar mirando lo que es versículo 13, 14 y 15. Bien, vamos a la palabra de Dios. Dice así el texto, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. El propósito de estas líneas que ha escrito el apóstol es que los creyentes tengan la certidumbre, la certeza, la seguridad y confianza de vida eterna. Notemos que el pasaje dice creéis y no creáis, mostrando así que se trata de un presente continuo y no de un pasado. Es decir, que la fe debe ser todo el tiempo una fe activa, una fe viva. El que ha aceptado por la fe al Señor Jesucristo ya tiene la vida. Ya tiene la vida como una posesión presente. No tendrá vida eterna en el futuro. Si realmente ha creído en Cristo, ya tiene vida eterna. Eso es lo que Juan está diciendo acá. Aquí tenemos una prueba clara y contundente de la Escritura que refuta las diversas doctrinas erradas de diversos grupos que afirman que un día son salvos y luego al siguiente día pierden la vida. Eso es lo que no dice aquí el texto, eso es lo que no enseña la palabra de Dios. Sin embargo, en muchos lugares, en muchos sitios que se hacen llamar iglesia, están enseñando que un día son salvos, pero se portan mal, pierden la salvación, entonces al siguiente día dejan de serlo. Y no es así. Lo que Juan está diciendo es: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Es lo que ya hemos venido viendo, lo que hemos resaltado a lo largo de este estudio. Si usted ha confiado en Cristo, ya tiene vida eterna. No la tendrá en el futuro, ya la tiene como posesión presente. Entonces el propósito de esta carta es que los que han creído en el Señor sepan que tienen vida eterna. Si alguien duda de su salvación, debe examinarse si realmente es un creyente, si verdaderamente ha confiado en Cristo. La salvación se obtiene por la fe en el Salvador. La vida eterna es de Dios y todos podemos encontrarla por medio de Cristo. Notemos que el texto dice tiene vida eterna, tampoco dice tendrá a futuro. Y esto es porque la salvación se manifiesta ahora. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Tiene vida eterna? Gloria a Dios por los dos hermanos que hay acá. Y el resto, pues, el Señor les ayude a arrepentirse. Que les permitan hacer de nuevo. Pero sí, eso es lo que está diciendo Juan. O sea, tengan la seguridad, la certeza de que si han creído en el Señor, si están en Cristo, ya tienen la vida. Ya tienen la vida. Vimos al comienzo de la carta que nos decía: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ahí está nuestro Señor, intercediendo por nosotros como nuestro representante, nuestro abogado, nuestro mediador. Entonces, mis hermanos, cuando se caigan nuestros párpados y se cierren nuestros ojos, cuando nuestras piernas se debiliten y también se empiecen a caer los dientes,
cuando la voz se haga débil y aparezcan temores y terrores en el camino, cuando el cabello se nos vuelva blanco o se nos acabe de caer, cuando se pierda el apetito y esta morada terrestre se deshaga y esperemos la eterna antes de volver al polvo de donde fuimos tomados. Recordemos por la eternidad que Dios sigue siendo el mismo, que sus promesas nunca fallan y que podemos descansar en sus brazos todo el tiempo. Versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El creyente promedio tiene una mezcla de preocupaciones y frustraciones acerca de su vida de oración. Usted puede mirar y hablar con muchos cristianos y les pregunta acerca de su vida de oración y va a encontrar allí una serie de vacíos, de falencias. Quizás no estoy pidiendo de la forma correcta, o Él no me está respondiendo porque no soy lo suficientemente específico, o quizás realmente no me quiere ayudar, pensarán algunos. Un hombre iba caminando por la playa y de pronto se encontró con una vieja lámpara. ¿Han escuchado la historia de la lámpara? ¿No? Esa es una historia que nos contaron de pequeños. Empezó a limpiarle el polvo y de pronto apareció el genio y le dice: ¿qué quieres que te conceda? Pídeme 3 deseos, estoy dispuesto a dártelos. Y el hombre, un poco nervioso y algo aturdido, dijo: no, pues yo lo que quiero es lana, mucha lana. Y de repente se vio envuelto en rollos, en madejas de lana, todo atado, todo. Y digo: no, lana no, lo que quiero es mosca, mucha mosca. Y empezaron a salir moscas por todas partes y estaba infestado y atestado de moscas. No, definitivamente, ¿sabe qué? Déjeme como estaba. Dios no es como el genio que cumple sus deseos solo a los cristianos que realmente le agradan. A Él verdaderamente le importan nuestras oraciones y a Él le agrada que vayamos a Él en oración. El apóstol Juan sabe que en cada creyente hay preguntas, hay dudas y hay interrogantes, y es por eso que tiene la misión, mientras está terminando esta carta, de remover toda duda y afirmar la seguridad que los hijos de Dios tienen al entrar confiadamente a hablar con su Padre Celestial. Los cristianos deben saber con absoluta confianza que Dios responde la oración. Cada vez que se acercan al trono de la gracia y conforme a su voluntad, Dios les oye. Y es por eso que el discípulo amado toma tiempo aquí para tratar este tema crítico, y él va a hablar acerca de nuestra confianza en la oración. El término confianza que aparece aquí da la idea de tener libertad de palabra, hablar abierta y honestamente. Juan está diciendo que sin duda alguna podemos conversar a Dios ¿cómo? ¿Cómo podemos conversar con Él? Confiadamente, con sinceridad, con honestidad, con libertad. Alguien me decía en una ocasión: mi hermano, me arrodillé a orar y la verdad no tenía ganas de orar. No tenía ganas de orar ese día. Y le dije a Dios: Señor, tú sabes que no tengo ganas de orar. ¿Sí? Pero eso es sinceridad, eso es honestidad. Eso es honestidad. A Dios no lo vamos a impresionar con palabras persuasivas ni con cosas
que no sentimos realmente. O sea, la oración que agrada a Dios debe ser una oración sincera, una oración que fluye espontáneamente del corazón. Y Dios nos invita a tener comunión con Él. En otras palabras, Dios está dispuesto a escucharnos. Él no es un genio con el cual solo se puede pedir 3 deseos y luego se marcha. ¿Cuándo está Dios dispuesto a escucharnos? Todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Él está disponible 24/7. Su agenda nunca está copada para tener un tiempo para usted. ¿No le parece eso maravilloso? Él, siendo el gran Señor, el amo y el Rey del universo, tiene todo el tiempo disponible para que en el momento en que usted se arrodille sinceramente desde donde quiera que sea, vaya a Él y Él le escuche. Eso es algo grandioso, es maravilloso. Él está disponible personal e individualmente, cara a cara, siempre que usted quiera ir a Él. Notemos que aunque Dios está dispuesto a escucharnos, también pone límite a lo que nos concede, porque dice el pasaje: si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad. Siendo teológicamente correctos, cada oración del creyente es respondida. La respuesta puede ser sí, porque es la voluntad de Dios. La respuesta puede ser no, porque no es la voluntad de Dios. Y la respuesta puede ser sí, pero ahora no. Si oro y no pasa nada, ¿qué debo entender? Que esa es la respuesta de Dios. Pero si oro y pasa algo, también es la respuesta de Dios. Y si oro y pasa algo distinto a lo que esperaba, esa también es la respuesta de Dios. Sea como sea, debemos de tener confianza mientras maduramos en la oración, para no desconfiar mientras podemos decir: hágase tu voluntad y no la mía, si realmente deseamos la voluntad de Dios. Y debemos aceptar que la voluntad de Dios siempre es lo mejor, lo más sano, lo más conveniente y oportuno, así nos guste o aunque nos cueste. Aunque nos guste o no nos guste, siempre la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Nuestro Salvador nos enseñó a orar con un espíritu sumiso a la voluntad del Padre cuando oró en Getsemaní. Y al finalizar vamos a hablar un poquito acerca de ello. Pero muchas veces solo podemos orar: sea tu voluntad, porque realmente no tenemos ni idea cuál es la voluntad de Dios. No sabemos. ¿Se imaginan si Dios dijese a cada deseo ocurrente y torpe que se nos cruzase sí? Si Dios nos dijese sí a cada petición loca que le hemos hecho, seguramente estaríamos enrollados entre lana o llenos de moscas, ¿no? Tal vez tendríamos más problemas y dificultades de las que podríamos imaginar. Un hombre del pasado llamado Howard Hendricks le encantaba contar una historia cuando tocaba el tema de la oración. Y un día contó que cuando era soltero, preparándose para el ministerio, una señora lo invitaba a comer frecuentemente con la razón oculta de que ella tenía una hija soltera. Un día le dijo: señor Hendricks, estoy orando para que usted se case con mi hija. Y el señor Howard miró a la clase y con una sonrisa en su rostro dijo: ¿alguna vez han agradecido a Dios por no responder a todas las oraciones? C.S. Lewis dijo: cuando ocurre lo contrario de tu oración, no es que ha sido ignorada, fue considerada y rechazada
por su mayor bien. ¿Sí? Si oramos y pasa lo contrario, es porque Dios nos está respondiendo de esa manera. Dios está obrando ahí también. Dice la palabra: sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si la respuesta que usted estaba esperando nunca llega, no piense que Dios no le escucha o que no se preocupa por usted. Entienda que su petición estaba fuera de los propósitos divinos, ya que el Señor solo desea darle lo que es mejor para su crecimiento y para su salud espiritual. Un predicador del pasado dijo: Dios ha prometido suplir sus necesidades, no su codicia. Entonces podemos preguntarnos: pero si es la voluntad de Dios que tenga algo, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué orar por eso si la voluntad de Dios es que tenga algo? Pues de todas maneras lo voy a tener, o no lo voy a tener. Pero es que Dios solo ordenó la respuesta y el método para obtenerla por medio de la oración. O sea, Dios solamente obra a través y en respuesta de las oraciones. Entonces, por medio de la oración somos formados en dependencia y en sujeción a nuestro Dios. Cuando usted pide en línea y en armonía a la voluntad de Dios, aprende a buscar lo que es para Él y para su gloria, y no para usted. El apóstol Santiago dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Porque pedís para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Porque pedís cosas que no trascienden a la eternidad, que no glorifican a Dios, ¿sí? Si usted está buscando, pidiendo por cosas vanas, Dios no lo va a escuchar, Dios no le va a responder, mi hermano. Pero si usted pide algo conforme a su voluntad, si usted está de acuerdo, alineado al propósito que Dios tiene para su vida y pide algo, tiene la certeza de que Dios le escucha. Y esto no es para que nuestra confianza en Él disminuya, o nos levantemos en la mañana y digamos: bueno, Señor, si todo es tuyo, pues que venga lo que venga, ¿no? Podríamos pensar. Si todo está en tus manos y si todo es tuyo, pues que pase lo que tenga que pasar. La oración no fue diseñada para cambiar la mente de Dios o convencerlo para que haga algo. En ella, Dios busca cambiarnos a nosotros. La oración no es para cambiar a Dios, la oración es para cambiarnos a nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos depender de Él. Y por medio de ella Dios desea fortalecernos y moldearnos. Es estando en comunión cara a cara con el Padre que Él usa nuestras oraciones como impulso para su divina acción e intervención. Alguien dijo: la oración es la forma en que derrotas al diablo. La oración es la forma como alcanzas a los perdidos, como restauras al rebelde, como fortaleces a los santos, como envías misioneros, sanas a los enfermos, logras lo imposible y conoces la voluntad de Dios. Todo esto lo hace la oración. Entonces, podemos preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué a veces tanto desinterés en la oración? Si nomás llevamos tiempo diciendo: mis hermanos, los invitamos al servicio de oración, los esperamos en el culto de oración los miércoles a las 7 de la noche. Y uno mira: sí, hay mucha gente que viene los domingos, hay muchos hermanos que vienen los domingos, como pueden darse cuenta hoy el auditorio está lleno. Pero ¿por qué tanta pereza para la oración? ¿Por qué tanta frialdad, tanta indiferencia, cuando debería ser el mejor tiempo, el que más disfrutamos?
Hay hermanos que aún siendo parte de la membresía, no los vemos nunca en un culto de oración. Entonces uno se pregunta ahí, ¿qué pasa? O sea, si no pueden apartar un tiempo para Dios, ¿sí? 40 minutos en un culto de oración que está la iglesia reunida pidiendo unos por otros, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Un hombre dio 10 razones por las que debemos orar. Mire lo que dice. Primero, Satanás existe y es por medio de la oración que debemos resistirlo. 2, porque es la forma que Dios nos da para obtener lo que necesitamos. 3, porque los apóstoles consideraron que la oración era prioridad en sus vidas. Usted mira, y ellos, al igual que el Señor, todos los días se dirigían a la oración. Una oración continua, una oración constante. Porque la oración tuvo un papel muy importante en la vida terrenal de nuestro Señor, quien es nuestro mayor ejemplo. Porque la oración es el ministerio presente de Cristo, quien ahora mismo intercede por nosotros. Porque la oración es el medio que Dios ha establecido para que recibamos misericordia. Porque la oración es el medio para obtener plenitud de gozo de parte de Dios. La oración con acción de gracias es el medio para obtener libertad de la ansiedad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el medio por el cual permanecemos alertas y vigilantes espiritualmente. Porque la oración es usada por Dios para promover nuestro crecimiento espiritual, nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor. La oración realmente une a gente insignificante con el Dios Todopoderoso. Y es la forma en que la omnipotencia divina se hace accesible a la impotencia humana. Por medio de la oración podemos llegar a tener los recursos divinos. Podemos ver que Dios mueva su brazo poderoso a favor de nosotros. La palabra sabemos que el apóstol emplea no indica un conocimiento ganado por experiencia, sino uno obtenido por revelación. Y era de esperarse que el anciano escribiera: basado en mi experiencia, Dios responde las oraciones. Pero él no dice eso. Él dice: basado en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha revelado, Él responde las oraciones. Siempre la revelación tiene más peso que cualquier experiencia. Si ponemos en una balanza la revelación de Dios o las experiencias, siempre debe pesar más la revelación de Dios. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí es: basado en la revelación que Dios me ha dado, Él responde la oración. Nuestra experiencia no puede decirnos con seguridad la verdad de la oración. Muy fácilmente llegamos a la conclusión que Dios no está interesado o preocupado porque no nos ha respondido de la forma que queríamos o que esperábamos. Pero aunque la respuesta no llegue en días, en meses, en semanas, en años o aún en toda la vida, póngale cuidado, aunque la respuesta no llegue aún en toda la vida, debemos de tener la certeza y la seguridad que Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos oye. Él se deleita en las oraciones de sus hijos. Una abuela, después de 40 años de oración por su esposo, vio cómo finalmente él también creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Imagínense, después de 40 años de oración. Y ese testimonio fue tan poderoso que finalmente todos sus hijos también llegaron al Señor. La petición de la abuela estaba en la voluntad de Dios,
Sin embargo, la respuesta solamente llegó después de 40 años. Para que varias generaciones fuesen impactadas por la disciplina, la diligencia y la perseverancia en la oración. Un autor anónimo dijo: nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Nunca se sabe cuándo, dónde o cómo Dios responderá. Todo lo que usted le haya pedido a Dios, confiando, creyendo en Cristo, en su voluntad, Dios lo hará. ¿Cuándo? Tal vez de pronto no lo veremos, pero Dios lo hará. La oración no debe ser nuestra obligación, sino nuestro deleite. Debe ser más que un genio y 3 deseos. Es tener comunión cara a cara con Dios, sin dudar de ninguna forma que Él escucha y responde. Ninguna de nuestras oraciones elevada en fe se pierde. Ninguna oración se pierde. Orar es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero la oración verdadera no es un esfuerzo humano por persuadir a Dios ni para forzarlo a que haga lo que nosotros queremos. Es ponernos de acuerdo con Él y confiar plenamente en que su voluntad es lo mejor para nosotros. Se trata de subordinar nuestra voluntad a la de Dios. Y 2 ejemplos maravillosos de oraciones respondidas de esta forma los podemos ver en la palabra. Cuando Pablo pidió una cosa, ¿y qué le dijo Dios? ¿Dios lo oyó? Sí. Claro. Dios escuchó a su siervo. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No obstante, luego Pablo pudo aprobar la forma en que Dios, siendo infinitamente más sabio que él, le contestó su petición. Más adelante Pablo entendió esto. Y otro ejemplo lo hallamos en la carta a los Hebreos, cuando dice el texto que nuestro Redentor fue oído a causa de su temor reverente. Dios escuchó al Señor. Bueno, usted me dirá, pero ¿cómo así? ¿Usted está diciendo que el Padre escuchó al Hijo cuando oró en Getsemaní? Sí. Pero ¿cuál fue la oración específica del Señor en aquel momento? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre escuchó al Hijo apartando la copa que debía beber. ¿Por qué decimos que escuchó la oración? Porque se hizo su voluntad. El Señor le dijo al Padre: hágase tu voluntad. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz. Se hizo la voluntad del Padre, porque el Hijo debía morir. El Hijo debería ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. La voluntad del Padre fue hecha allí en el monte Gólgota, en la cruz del Calvario. Dios le oyó. Entonces la voluntad del Padre, mis hermanos, fue permitir que su Hijo amado muriese en la cruz, ofrendando su vida para salvarnos. Así que, aunque no siempre recibamos nuestras peticiones en la forma que esperamos, nuestra confianza en Dios debe permanecer firme y segura, teniendo presente que Él nos oye, que Él nos responde y que Él nos concede en la forma que Él desee y estime conveniente. Y no por eso debemos dejar de orar. Debemos de continuar orando, como dice la palabra. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia por todos los santos.
¿Está orando usted por los santos? No oramos a los santos. Aquí no oramos a los santos, pero sí oramos por los santos. ¿Y quiénes son los santos? La hermana dice, yo. Sí, es correcto. Nosotros somos santos por estar en el santo, por estar en Cristo. Somos santificados. ¿Sí? Pero debemos orar unos por otros. Dice la palabra, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Orando. Personalmente puedo agradecer a muchos de mis hermanos que me han llamado, me han dicho, hermano, yo sé que usted está en una situación difícil, estoy orando por usted. Eso es lo mejor que alguien puede hacer por uno. Es lo mejor que alguien puede hacer por uno, orar, pedir, clamar, interceder por el bien de uno. Gracias a Dios por esas personas que toman tiempo, que tienen disciplina y que todos los días van ante el trono de la gracia llevando sus peticiones. Hay testimonios muy hermosos. Una vez escuchaba el de una niña paralítica. Ella quería ser misionera, pero pues por causa de su estado de salud nunca pudo serlo. Y esta niña empezó a pedir a Dios en una lista por todas las personas que estaban alrededor de ella y que ella conocía y distinguía. Y cuando la persona se iba convirtiendo a Cristo, ella iba haciendo el guioncito. Y cuenta que el día en que ella murió, todas las personas que tenían su lista se habían convertido a Cristo. No sabemos lo que podemos lograr por medio de nuestra oración. No sabemos lo que Dios puede hacer. Así que, mis hermanos, la invitación es a que oremos todo el tiempo, sin cesar, constante y fervientemente, sin desmayar, como nos enseña la palabra y como lo demanda de nosotros el Señor. Amén.